Volvemos a hablar de Loan, volvemos a hablar de Codazzi, este abogado vinculado a varias desapariciones en Corrientes que va a seguir detenido por la desaparición del niño N, justo en el momento en el cual tenemos unas semanas para el inicio de ese juicio por el caso de la desaparición de Loan, una de las desapariciones más mediáticas de todos los tiempos en esta localidad, en Corrientes, pero también obviamente en toda la Argentina y saliendo de aquí. Y es que este abogado, como os digo, va a seguir detenido por la desaparición de Nahuá. Sabemos que lo que sucedió con esa persona, él estaba acusado de haber facilitado la fuga del chico de 6 años con su padre Josías Santos Reyes hacia Brasil, de donde él era. Y vamos a ver hoy una serie de declaraciones. Tenemos por aquí el programa de Alejandro Pueblas en vivo, que ha saltado con el escándalo de Codazzi, la justicia de Corrientes, todo lo que ha pasado aquí y si realmente cree que se va a romper el pacto de silencio. Vamos a ver qué es lo que opinaba él, pero antes también un poco de el señor Codazzi. Es que hace unas semanas atrás él publicaba esto, hace el 3 de marzo. El 3 de marzo publicaba una radio en la que él estuvo hablando de si realmente él era el abogado del diablo. Después de todo lo que ha pasado, pues fíjate, ¿no? Aquí tenemos sus redes sociales de esta persona. Bueno, el TikTok, de hecho. Ahora vamos a entrar aquí. No sé si realmente tiene las mismas informaciones y tal. Aquí le tenemos la vida con presos, el planteo de nulidad, un montón de cosas de su trabajo. Y justamente aquí lo tenemos. Bueno, fíjate, Ale Pueblas, ¿no? Aquí está Ale Pueblas. Para mirarme, si venía a hablarme, obviamente le iba a responder, le iba a decir que es un chanta y iba a quedar todo ahí. Pero bueno, ya ahora está unido con Secreto Poderoso, está unido con Codazzi, son todos la misma. Bueno, vemos que el propio Codazzi, que él se autodenomina a sí mismo como el abogado del diablo. O sea, no sé si el personaje se lo comió de alguna manera o algo así, pero mira, fíjate, Ale Pueblas lo que decía de Palacios, ¿no? Y de Codazzi. O sea, fíjate. Pero bueno, ya ahora está unido con Secreto Poderoso, está unido con Codazzi, son todos la misma calaña. Así que nada, quedó ahí, seguramente me lo cruce más veces porque esto es para largo ahora. Tengo opinión propia. Yo también tengo opinión propia. Propia mi opinión. A nadie. Yo también tengo opinión propia. En 15 años. Pará, cachito. No paro nada. No tengo por qué parar. No paro, viejo. Son mentirosos. ¿Quién te cree que son? Bueno. Un poco, Pues estos son vídeos que él publicaba. O sea, vemos cómo es esta persona, ¿no? Este señor. Buenas. Tendría que comentarles. Tuve una audiencia súper larga. Súper entretenida. Estoy muy feliz, como siempre les digo, estoy muy contento, muy conforme. No siempre se logran los resultados esperados, pero en este caso puntual. Bueno, estuve viendo también una cosa y es que no sé si el propio Rafael Palacios, que es el periodista, conocidísimo, se ha quitado las redes sociales, no lo sé, porque no lo he vuelto a ver. Muchas veces sacábamos informaciones también por ahí, un montón de vídeos que hemos hecho del caso de Loan, hemos contradicho y demás, y hace tiempo que no veo absolutamente nada. No sé qué habrá pasado. La audiencia, con este señor, ¿no? Un poco. A ver, vamos a ver lo del tema del abogado del diablo que estuvo aquí en la radio de esquina. Bueno, lo que resolvió, para que la gente entienda, resolvió el Tribunal de Apelación. Sí, creo que estaba armado como el programa de Tinelli. Declaración fuerte, eso podemos poner los titulares. Considero que eran como unas piezas de baile, ya estaba todo orquestado. La decisión ya se la tenía antes que comience la audiencia, el día viernes, sábado, ya estaba echada la suerte. El fiscal, hay veces que reconozco su buena labor. En este caso me pareció algo, voy a buscar la palabra indicada, es pobre, si se quiere, en argumentaciones. Leyó las 4 hojas que llevó, le pasaron líneas desde Corrientes y se sentó y leyó lo que le pasaron.
ni siquiera se tomó el trabajo de memorizarla. Otros casos mucho más fuertes y más importantes. Y cometieron el error, nunca pidieron orden de detención, pasó 23 horas y bueno, es como querer tapar el sol con las manos. Sí, le vamos a buscar justificativo. Hay un decreto ley del año 2000 que dice que hasta que no se declare la inconstitucionalidad de ese decreto sigue vigente. Y bueno, es como decir, mientras ande mi Falcon y yo le cargue nafta, a mí me lleva. Y bueno, pero fíjate que hay autos más modernos. Mi auto me lleva y me trae. Bueno, si vos le das ese fundamento, y sí, que siga para adelante. Bueno, tranquilamente estuvo por aquí hablando. De hecho, en muchísimos de los... La audiencia. Dicen, ni el diablo lo quiere, es un demonio en vida. O sea, un montón de gente comentando esto. De hecho, Plano mío. en esto dice, 2 niños desaparecidos y el mismo abogado. ¿Qué pasa aquí? ¿Está metido en el tráfico? ¿Dónde está Loan Inagua? El abogado de las tratas. Este señor está involucrado en el tráfico. Qué vergüenza. Bien que le queda ese nominativo de abogado del diablo. Nada es eterno y en algún momento será justicia. Lo que aquí se hace, aquí se paga. Bueno, muchísima gente habla de que está preso José Codazzi, ok. Pero bueno, vamos a ver lo que sacaba Ale Pueblas también en un en vivo que fue bastante viral en los últimos días, hablando de la justicia de Corrientes y obviamente del escándalo que hay con el señor Codazzi. Un colega que siempre estaba acá sentado, litigando con nosotros, teniendo un diálogo permanente, incluso por ahí nosotros lo veíamos, nos reíamos un poco de que en los cuartos intermedios se sacaba fotos con el imputado en la sala y demás, y tenerlo ahora sentado en el banquillo de los acusados a mí no me resulta indiferente, me parece lamentable. Te tiene que resultar indiferente cuando se está hablando de una persona que podría haber entorpecido la investigación. Claro. Acá queda claro, este hombre hablando, que la justicia no es imparcial y que gracias a todo lo que mostramos los medios, no les queda otra que dictarle la prisión en una cárcel como corresponde, como cualquier hijo de vecino, sin privilegios, hasta que arranque el juicio. Realmente me parece lamentable, sobre todo por de todas las oportunidades que nosotros hemos intervenido, en los planteos que hacía siempre tenía algo para discutir. Es increíble lo que estoy escuchando. Siempre venía con una cuestión seria, nunca vino con una cuestión acá descabellada, ni mucho menos. Entonces me parece que esté hoy en esta situación, usted, doctor Fernández Codazzi, a mí me duele, la verdad que me parece lamentable. Espero que, bueno, en este esquema, digamos, y en esta parte, vea qué pasó, cómo llegamos hasta acá. La verdad que yo no entiendo, pero no podemos dejar de lado que del otro lado hay varias personas que están en el papel de víctima. Uno que casi se muere, que le pegaron 4 tiros. Una mamá que estuvo buscando a su niño en el papel de víctima. No nos podemos olvidar que hay personas que están en el papel de víctima. No están en el papel de víctima. Doctor de Mercedes. No está en el papel de víctima. Señor doctor Carlos Antonio Martínez, presidente del Tribunal de Revisión de Mercedes, no están en el papel. Son víctimas. ¡Son víctimas! ¿Cómo en el papel de víctima? Retrocedo y sigue, miren, escúchenlo otra vez. Hay varias personas que están en el papel de víctima. Uno que casi se muere, que le pegaron 4 tiros. Uno que casi se muere, que le pegaron 4 tiros, pero está en el papel de víctima.
Lo importante aquí es que Codazzi llevó a una testigo principal en un caso de una desaparición muy mediática, de manera involuntaria a medianoche, según ella, a declarar bajo una coartada inventada por él y un senador provincial, y el gobernador, bajo esa misma línea, publicó varios tweets y la jueza cerró todo este círculo. Luego vimos que eran amiguitos y demás, y parecía que querían cerrar un caso que se había hecho muy viral, que era obviamente el caso de Loan, y luego ella pues denunció que decía que le iba a pagar esto, le iba a pagar lo otro, que le había amenazado, y de ahí nos vamos a este señor, a Codazzi, de ahí sale todo eso. Pero es que claro, ahora metiéndonos un poquito más en las noticias del día de hoy, de día de ayer y de pasado, pues vemos como incluso Canaletti, ¿no? Sale haciendo ese resumen de todo lo que pasó con el señor Codazzi, y la verdad que es tremendo, ¿no? Mostrando cómo la política se metió de lleno dentro de este caso. Una mamá que estuvo buscando a su niño y que gracias a Dios apareció. Una mamá que estuvo buscando a su niño que gracias a Dios apareció. Y que vos, Codazzi, ayudaste para que saquen a ese chico de Corrientes y se lo lleven a Brasil. El pibe, N, tuvo que tomar agua del río. Pasó frío toda la noche. Le dio de comer pescado crudo. Papel de la víctima. Niño que estuvo sujeto a esta barbarie de ser llevado por su papá y un amigo de su papá, y lo dejaron en un paraje y estuvo deambulando ahí, pernoctando en la intemperie aparentemente, sin comer, sin no sé qué tomaban de agua del río probablemente, por lo que dijo el fiscal, que cruzaron el arroyo San Juan nadando. Entonces nosotros acá, más allá de la impresión que la verdad que es surrealista el caso de Nahuá. Que pague, o sea, lo que tenga que pagar el señor Codazzi, si es que en realidad ayudó a que se llevase a ese niño de esa manera bajo un estado en el cual pues no le dio absolutamente nada, ¿no? Se lo dejó llevar, estuvo ahí a la intemperie, bueno, dicen aquí comiendo pescado crudo, o sea, estoy flipando, ¿no? Con esto. De locos. Podamos tener, y de que esta situación sea difícil, tenemos que hacer lo que nos dicta la conciencia, y en este caso mi conciencia me dicta que hoy lamentablemente usted tiene que quedar privado de su libertad en la cárcel. La verdad que me parece que es un montón. Es un montón. Es un montón. Bueno, y lo peor de todo es que, claro, no sé si os acordáis del dibujo que hubo, aquel dibujo que se hablaba en torno a Loan Peña, de una de las niñas, ¿no? que había dibujado, que tenía como un lunar, la supuesta persona, ¿no? que había raptado a Loan. A ver si os lo encuentro aquí, porque Lo vimos hace un tiempo, ¿no? Que lo sacó el propio Ale Pueblas, que se hablaba de este dibujo, y luego varios medios también lo sacaron, que era un dibujo clave para poder identificar a la persona que supuestamente se lo había llevado. Vamos a colocarlo aquí. Esto salió en el canal de Ale Pueblas hace un tiempo, de la cámara Gesell, y al parecer el encapuchado, esa persona que se llevó a Loan, tenía un lunar. Aquí lo vemos, este lunar. En la cara se habló muchísimo de Jorgito Bertón, que también tiene como una especie de lunar en esta zona. Pero es que ahora mismo, justo viendo todo lo que está pasando con Codazzi, no es por decir nada, pero es que el propio Codazzi tiene justo el mismo lunar. A ver si lo colocamos por su mismo... por su Instagram. Hola, ¿qué tal? Soy José Codazzi, abogado que se dedica exclusivamente a la... Bueno, aquí lo veis, el propio ese lunar que se le ve ahí en esa zona. Bueno, es que sale con gafas y no se le ve, aquí se le ve perfecto, aquí, en esa zona, ¿no?
Ahí lo veis, bueno, pues justamente... Le subo un video, le hago una pequeña introducción para que se pueda entender mejor. Es un contrainterrogatorio a un testigo hábil. ¿Quién hizo la entrega voluntaria? Bueno, pues literalmente, claro, a partir de este dibujo, pues se empezó a pensar en personas que estuvieron dentro de la causa, que fueron mediáticas en todo este tema de la desaparición de Loan. Y claro, ahora como José Codazzi está investigado por otro caso de otra desaparición de un niño, un intento de hacer desaparecerlo forzosamente, pues claro, nos llevamos las manos a la cabeza pensando en este señor que justo tiene el mismo lunar, o sea, que mencionaban en este dibujo, ¿no? Aquí lo veis, el dibujo clave para poder identificar a la persona que se había llevado a este menor, de acuerdo con este análisis descriptivo al cual accedía el periodista Ali Pueblas, que ahora justo estábamos hablando, y decía que había una presunta relación afectiva entre sospechoso y Loan, y que el niño tenía una expresión triste o como de angustia y no se lo veía sonriendo, y que por otro lado el entorno se lo veía vacío, aislado, y lo único que estaba representando en el dibujo era un árbol con un verde intenso arriba. Esto refleja una sensación de soledad y de peligro en dicho dibujo que está en manos de la justicia y que se expondrá, y que veremos si al final no resulta que por el tema de justo ese lunar y la persona o el niño que lo vio... Hola, ¿qué tal? Soy José. Pues diga, ojo, que no era Codazzi, ¿no? Aquí le vemos el lunar claramente, esa marca en el lado derecho de la cara, y bueno, es bastante llamativo, ¿no? El cómo tenemos este dibujo y ahora que se está mencionando que tenga justo ese rasgo significativo en la cara, ¿no? Esta persona. Bueno, vamos a seguir con el directo. Y ahora están ayudándolo a Codazzi para que no vaya a la cárcel número 6 de Corrientes. Lo quieren tener en una comisaría preso. Lo quieren tener en una comisaría preso. El doctor Alejandro Becci en Punto y Seguido, ahí se va a ver bien. Alejandro Becci, caso Loan, Laudelina y el método. ¿Lo ven ahí? Miren, ahí está. Laudelina y el caso Loan y el método. Dicen, arranca su columna diciendo esto. Cuando las hipótesis falsas empiezan a aparecer, un sistema, punto seguido, de Loan y Nahua, el mapa oculto de operadores, desvíos y silencios que inquietan a la justicia. Yo lo respeto a Becci, ¿eh? En otra parte dice, entonces los nombres ya no aparecen por casualidad, sino por repetición. José Codazzi otra vez. Laudelina Peña otra vez, y no, porque acá le está tirando tierra a Laudelina, que acá no tiene nada que ver. Acá hay que apuntar a Codazzi. El mismo operador, el mismo mecanismo, el mismo desplazamiento del eje investigativo. Ahora, si usted, doctor, publica, después léanlo, está en Punto y Seguido, no sé cómo, después buscan la web, Punto y Seguido, ahí, doctor Fernández Alejandro Becci, y que obviamente pone todo lo que yo le estoy diciendo en una publicación, ahí está, con la fotito de Codazzi y todo. Yo los invito a que lo lean, porque si lo que decimos los medios o si lo que publica ahí es el doctor no lo lleva a la justicia, entonces nos están tomando a todos por boludo. Porque ahora lo primero que tiene que haber, y que hasta esta hora exacta, no hay ningún escrito presentado por la familia de Loan para pedirle a Poser Penso. Porque recuerden que lucharon, hicieron un escándalo para que se siga investigando el paradero de Loan. ¿Se acuerdan que dijeron no, porque cómo van a dejar de investigar, que se sepa?
Entonces díganme, de verdad, ¿qué carajo están haciendo ahora? ¿Qué carajo están haciendo? Ahora, que yo estoy haciendo un vivo acá, ¿ustedes qué carajo están haciendo? ¿Ya prepararon el escrito para presentarlo para que Poser Penso, que debería estar presa, Poser Penso, investigue de nuevo a José Fernández Codazzi, a Pellegrini, a Gustavo Valdés y a todos? Bueno, es que cuanto menos debería investigar todo eso, porque es que al final estamos viendo que este señor está metido, como dicen en Argentina, está hasta las manos, ¿no? Y que aquí parece que hay algo muy grande, ¿no? Es que da toda la sensación, ¿no? Este negocio que se les venía a pique, ¿no? Y bueno, se tuvo que meter baza a este señor, ¿no? Justamente aquí dice... Este es el artículo que saca Becky, que bueno, lo saca aquí Alejandro Pueblas. Pero bueno, dice Codazzi había quedado asociado a uno de los episodios más delicados de toda la investigación, que era el traslado nocturno de Laudelina hacia la capital correntina para instalar aquella hipótesis falsa vinculada a un supuesto accidente vial y el entierro del menor. Una declaración que posteriormente retractada provocó un desvío masivo de recursos y un impacto institucional enorme al punto de generar pronunciamientos públicos de autoridades provinciales dando por encaminada la resolución del caso. Dicen que desde la óptica de la dogmática penal, autores vienen advirtiendo hace años que las organizaciones criminales modernas ya no operan únicamente mediante violencia visible, sino mediante mecanismos sofisticados de interferencias institucionales. Y aquí creen que esto es lo que pasó: contaminación narrativa, manipulaciones de los casos, de las investigaciones, y claro, el verdadero poder no reside solamente en ejecutar el hecho, sino en administrar el relato posterior del mismo. Bueno, se cree que aquí han hecho una política criminal, que son datos que, o sea, no solamente si existió un traslado físico de un prófugo y un menor, sería verdaderamente sensible determinar cuál era la finalidad funcional de ese traslado, o sea, qué conocimiento previo existía sobre el contexto del riesgo, cuál era el grado de dominio de situación del interveniente y si la conducta se limitaba a una asistencia posterior o integraba una maniobra más amplia de aseguramiento de impunidad. Hablamos de que en el derecho penal moderno diferencian claramente entre el mero contacto circunstancial y la intervención funcionalmente relevante dentro de un plan de ocultamiento y desviación. Bueno, en todo este contexto, la referencia realizada también por el fiscal federal Carlos Schaffer respecto de la posibilidad de que el juicio oral del caso Loan modifique el cuadro de imputaciones, obviamente adquiere esto una importancia muy considerable, ¿no? El juicio oral no solo reconstruye los hechos, o es lo que va a intentar, también va a permitir observar conexiones, contradicciones, detectar patrones de comportamientos y cosas que durante la instrucción van a aparecer fragmentados. Tenemos todo esto en torno a Codazzi, el otro caso del otro niño y obviamente el caso de Loan Peña, que nos vamos viendo cómo se conocen algunos de los detalles clave en torno a esta desaparición y ese juicio que va a empezar dentro de unas semanas. Del caso Loan, de la búsqueda fallida de Loan Danilo Peña. Ayer aquí en exclusiva en A24 se conoció el testimonio antes que en la justicia, en verdad, de José Codazzi. ¿Quién es José Codazzi? Es el abogado vinculado al gobernador Valdés, que interviene como abogado de Laudelina, la tía de Loan, y sostiene la teoría que en verdad a Loan lo atropellaron. Bobby estuvo con vos, estuvo aquí en estos estudios. ¿Qué es esto de la teoría del accidente ahora? Sentadito donde estoy yo, ayer rompió el silencio, lo hizo incluso antes que en la justicia, porque se hablaba de que iba a declarar y no, lo que había era una diligencia judicial donde le pidieron entregar el celular. Rompió el silencio acá y volvió con esta teoría. Primero, con relación al poder político, dice, no soy un abogado del poder, soy un humilde abogado, vine en micro acá a Buenos Aires para poder charlar con ustedes, el micro que paró en todos los pueblos, acá estoy a disposición. Y trajo a colación otra vez la teoría de Laudelina, aquella que después dijo que no, que era mentira, que la había dicho bajo amenaza. Bueno, pero entonces, ¿cómo él la defiende?
Él la defiende, te digo, incluso con más convicción que la propia Laudelina a esta altura. Él dice, estoy convencido que así fueron los hechos, que tomaron mucho alcohol, tomaron mucho vino en ese almuerzo, que cuando sale Pérez manejando la camioneta con su mujer Callaba, atropellan al chiquito, y su teoría es que en aquel viaje que realizan al otro día, cuando van hacia Corrientes Capital por algún turno médico, en algún sector del viaje, en algún lugar, y él apunta a espejos de agua, a lagunas, habrían descartado el cuerpo del chiquito. Pero algo más grave todavía, aún que esta convicción que él tiene sobre esta teoría, ya ni Laudelina defiende, la defiende él en soledad. Otra cuestión, habló de que hubo un encuentro posterior al hecho, con los concurrentes al almuerzo, con la mesa chica de la familia, con Benítez, con Laudelina, y dice que allí también estuvo José, el papá de Loan. Y hubo un almuerzo posterior a la desaparición de Loan. Un encuentro posterior en el cual se acordó una suerte de pacto de silencio y, según él, con la participación del papá de Loan. Escuchemos algún tramo de lo que nos decía ayer. Pero si uno, como persona de bien, ante un posible accidente, lo primero que hace es, va corriendo a los padres y le dice, disculpa, tuve un accidente, tuvimos este problema, no lo vi, y ahí se queda todo, es un homicidio culposo, en su caso no hay detención, en su caso no pasa nada. Pero la respuesta fue llegando de que esta persona estaba alcoholizada. Pérez. Eso, sí, claro. Entonces, ante un eventual juicio, si se quiere, de responsabilidad, el seguro no le va a cubrir. Y hoy por hoy estamos hablando de entre 50 y 70 millones de pesos. ¿Y todo eso lo pensaron así de rápido? No. Yo te estoy hablando después con el día de diario, después que es muy analizando la situación. Analizando y repasando en la mente que uno va viendo. ¿Pero qué es lo que te dice Laudelina? Segundo, sí, te termino. La acompañante era la candidata a intendente más potable de 9 de julio. Estaba haciendo su trayectoria y era como la próxima intendente apuesta. Entonces, ante un eventual accidente de que habían chocado a un chico, ¿quién le va a votar el 9 de julio? Entonces, estamos en esa situación de que toman la decisión ellos de querer, si se quiere, ocultar ese accidente, que ella sí recibió instrucciones bajo amenaza, y ahí es donde yo, hablando con ella me dice que necesitaba contárselo a alguien, pero que no quería hacerlo, y eso es lo que habíamos hablado en conjunto, ni en 9 de julio, ni en Goya. Bueno, ¿qué más se puede deducir del testimonio de José Codazzi? Porque hay que recordar que la hipótesis del accidente apareció en algún momento sangre humana en las ruedas de ese vehículo, pero después dijeron que no era de Loan. Pero voy a aprovechar para sumarlo a Pablo Ponzone, que es otro de nuestros colegas que hizo la entrevista ayer con José Codazzi. ¿Qué te pareció el testimonio de Codazzi? ¿Qué tal, Rolo? ¿Cómo estás? Hola, Bobby. Bueno, el testimonio me pareció fuerte, me pareció contundente y preocupante, ¿no? Claramente porque somos muchos los que estamos esperanzados y buscando a este chico con vida. El testimonio de Codazzi nos quita esa esperanza y además nos pone en sobreaviso de algo que venimos escuchando, que es la posible aparición que, digamos, que básicamente tiren un muerto en alguno de los lugares donde Codazzi dijo. Ese es el problema que tiene puntualmente la declaración de Codazzi, más allá de haber sido desmentida por la propia Laudelina. Ahora, él es muy concreto en describir la manera en que Laudelina se acerca a él y le dice esta circunstancia, y entonces él la escucha, le pregunta, y finalmente terminan en esta sede de la provincia. Sí, pero no se interviene porque no se entiende por qué intervino un senador ahí en esa historia, ¿no? Porque ubican a un senador, ese sí, muy cercano al gobernador Valdés. Hay que decir que si es como cuenta Codazzi, que después Laudelina negó que efectivamente a Loan lo atropellaron Pérez y Callaba, esto es una gran noticia para el gobierno de Corrientes porque los libera de toda responsabilidad. Bueno, es la noticia buscada también por el gobierno de Corrientes. Recordemos que hay un tuit del gobernador Valdés, una vez que todavía no se conocía públicamente esta hipótesis, él evidentemente la conocía de antemano. Codazzi nos dice que él no habló con Valdés, pero posiblemente lo haya hecho Pellegrini, quien es una suerte de vecino que le ha prestado un auto con chofer. Ese chofer es Ibarra, ya había declarado. Negó absolutamente todo vínculo con el poder, diciendo que es un abogado humilde que se encontró con una realidad. Él asegura, lo que yo estoy diciendo no es la verdad, es una de las tantas hipótesis
pero para mí es la más concreta porque existen indicios que pueden respaldarla. ¿Cuáles son esos indicios? El olor, las células encontradas por los perros en la camioneta y también en el auto. En el auto es una prueba 100% auto rojo, que es el auto que traslada a Pérez y a Callaba a la zona de... O sea que por ahí pasó Loan, ¿vivo o muerto? Él se ampara en eso. Sí, y Pablo... además el tema de la sangre que aparece, que es sangre humana, que aparece debajo de un guardabarro. También Callaba en su momento, cuando declara, cuenta que fue y revisó bajo la camioneta, cosa que me llamó mucho la atención, y realmente hay algunos elementos que tienen contundencia. ¿Por qué decir que no? El problema de esto... Está bien, pero la sangre humana esa que encontraron en las ruedas no era de Loan. No, es de un patrón genético de masculino, pero no se pudo determinar que fuera de Loan. Todavía no se sabe. Entiendo yo que falta tiempo para resolver ese misterio de quién es esa sangre. Pero a mí lo que más me preocupa de todo esto es que nosotros ya venimos advirtiendo y nos vienen diciendo que hay ciertos sectores en esta investigación que están siendo vapuleados. Por ejemplo, la gente de Gustavo Vera, de la Alameda, que estaba trabajando fuerte sobre la cuestión de la trata y el narcotráfico, están siendo contraatacados por el gobierno de Corrientes. Claro. Una persona que muy incómodos, hay que decirlo, muy incómodos. Y además, recordemos que Gustavo Vera no es cualquier persona, fue el último director en absoluto bajo perfil durante el gobierno de Alberto Fernández, fue el director de lucha contra la trata, un hombre vinculado al Papa. Al Papa el tema de la trata es una de sus banderas del papado. Vera era el hombre acordado con el gobierno para que se encargara de eso y es alguien que entiende de lo que habla y que ha logrado, con muy bajo perfil, rescatar en los años de gestión a muchas personas de situación de trata, ya sea trata laboral, prostitución o secuestros. Entonces, no es cualquier persona el que está investigando o insistiendo en los vínculos y en la actitud de encubrimiento del gobierno de Corrientes. Ayer Vera se reunió con la jueza, estuvo mano a mano, me dicen que fue una reunión de mucha tensión. Vos sabés que Vera siempre habló y respaldó a la jueza Poser Penso. En el día de ayer no escuché lo mismo, y hay una información que estamos tratando de chequear, que hoy a la tarde, creo que en Quién, Cuándo, Dónde, con Boy vamos a poder contarte, que tiene que ver con un, no te digo un sobreseimiento, pero sí sobre una libertad, en principio morigerada. Tenemos que chequear esta información, de un individuo que es hijo de un narco muy importante. Esa libertad se habría producido el 6 de agosto, 6 de agosto, y hay quienes creen que esa libertad y lo que está diciendo Codazzi y el ataque al americano y el ataque a Vera podrían empezar a configurar el final de este caso con el peor de los escenarios. Claro. Porque recordemos... Vamos a ahondar en esto hoy a la tarde. La pista del narco... Sí, la pista del narco la habíamos contado aquí. Hay un poderoso narco, y no estamos hablando de un señor que vendía bolsitas de marihuana, un señor que bajaba avionetas con cocaína en la provincia de Corrientes, que estaba preso. Primero cayó preso él, está preso acá en Ezeiza, y luego López, llama el Cabezón López, sí, y después cayeron sus lugartenientes. Sí. Y ahora parece que liberaron a uno de estos lugartenientes, Pablo. Sí, hijo, a ver, yo tengo acá un dato que quiero, disculpame, pero lo estoy chequeando. Por ejemplo, te quiero decir alguna cosa más, ¿no? Ayer, por ejemplo, la jueza, respecto a Codazzi, hubo una discusión muy fuerte entre Vera y la jueza respecto a que no habían citado a Codazzi. La jueza dice, yo lo cité y no vino. Y Vera le dice, pero escúcheme, a los pobres lo van a buscar con la fuerza pública. ¿Cómo que no vino? Claro. Me hablan también de esta libertad que te digo, a mí me llama mucho la atención. Ahí está, mirá, 6 de agosto. Falta de mérito le llaman el demonio, Lautaro. Quien firma esa falta de mérito es la jueza Poser Penso. Claro. El 6 de agosto. Por eso empieza a haber un ruido. Sí, de que la jueza, lo que decía, empezamos a decirlo nosotros acá sin tener tanto conocimiento de la causa, que la jueza primero se había empantanado en una búsqueda volviendo a los rastreos y los rastreos y los rastreos, y que ahora parece que encontró algo más grande y que no está avanzando contra eso algo más grande, que sería un eslabón entre por qué el gobierno encubre y por qué los narcos manejan
Entonces, esa es la teoría Vera, ¿no? Y quiero volver, Pablo. Lo que llama la atención es que la persona que firma las detenciones es la jueza, pero es la misma persona que ahora dicta la falta de mérito, no, o sea, en principio de Lautaro, que es el hijo de Cabezón López, y también se produce una situación llamativa que Melanie, que es la hija de este hombre que también participaría en la organización, me dicen que está a tiro de salir. Por lo tanto, se confirmaría lo que hay algunas fuentes nos estaban diciendo, de que hay una negociación a partir de una presión de este grupo, posiblemente con el Chiquito, es decir, utilizando o aprovechando la situación del Chiquito. Sí, un intercambio de libertad de los lugartenientes contra la aparición del cuerpo de Loan. Claro, pero no, o sea, si hay un intercambio de algo, desde mi punto de vista, debiera ser por un nene vivo, ¿no? Ahora, cuando Codazzi dice, en el camino, desde acá hasta Resistencia, puede aparecer, bueno, la verdad que las señales no son nada buenas. Volviendo por un minuto, Rolo, nada más al tema de Codazzi, que acá ayer sentadito acá, donde estoy yo ahora, rompió el silencio por primera vez. Un dato que me pareció de lo más grave de lo que contó. Cuando él dice que es Laudelina la que le viene en tren de sacarse un peso de encima, lo convoca, él la escucha como no la escuchó nadie y relata el episodio de la teoría de el nene atropellado por Pérez y Cayaba. Digo, bueno, pero ¿por qué se lo cuenta primero a usted, pasado muchos días de búsqueda, y no se lo contó a la familia? Es la tía del nene. Y él sugiere, dice, no puedo avanzar en eso porque estaría violando el secreto profesional de haberla representado en algún momento, pero sugiere la posibilidad de que Laudelina sí ya lo había contado y sí ya se lo había dicho a la familia. Y ahí es donde además cuenta este extraño cónclave que después de producido el episodio vuelven Pérez y Cayaba, convocan a la mesa chica de los que estaban en el almuerzo, en este sentido los deja fuera a Ramírez y a Millapi, y como que ahí acuerdan un pacto de silencio, algo acuerdan. Entonces digo, pero perdón, al mismo tiempo estaba marchando José y María y el pueblo por el nenito. Usted me dice que ese señor que está ahí, José, el papá del nene, que hoy está marchando y pidiendo por su hijo, ¿participó de ese cónclave? Y me dice que sí. Es raro, es raro. Hay que ver si ese cónclave existió, porque alguna manera de probarlo tiene que haber. No sé, ¿qué opinás vos, Pablo? No, para mí fue una información que no teníamos en el radar. Me pareció asombroso, básicamente, ¿no? Que esa persona, este José, ese papá que está ayudando al nene, que lo está buscando, que hablamos todos con él, se preste a una situación de un engaño a todo el país, a mí me llama la atención. La verdad me llama la atención, pero bueno. Hay que convocar a Codazzi y lo tiene que decir en la justicia, Pablo. No se entiende que todavía no lo convoquen a Codazzi. Ahí es donde entra y tiene razón Vera. ¿Cómo es posible que no lo hayan citado? No, es que la jueza dice que sí lo citó, pero que él no fue. Me parece que como que no hay tantas ganas de escucharlo a Codazzi. Me parece que teníamos más ganas nosotros los periodistas, entendemos por la repercusión que tuvo la nota que todo el país estaba muy interesado en escucharlo. Abona otra hipótesis, quizás la peor de todas, pero también la más lógica. Si vos te lo pones a pensar, todo lo que hay en este caso, 63 días después, la situación del posible accidente parece algo lógico, sobre todo porque además detalla que esa visita de Cayaba al hospital también forma parte de la situación de tener al nene y un nene agonizando. Y lo que llama la atención también, y eso nos lo contó él, es que cómo es que Cayaba baja al hospital con un ataque de tos descompuesta y su marido se queda en la camioneta. Eso también explica algo y le llama la atención, a nosotros también nos llamó la atención, pero todo él lo pone y lo contextualiza en la hipótesis de un accidente y de algo que terminó saliendo muy mal y que habría habido un acuerdo entre las partes para no divulgar lo que pasó verdaderamente. Después se van a meter con que en realidad la familia está ganando dinero con todo esto. Obviamente que no abona absolutamente nada de todo eso.